Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo contra su programa, Una entrevista con Dios. En estos momentos vamos a lectura de las Escrituras. Y además se encuentra en el Salmo 23 del 1 al terminar. Salmo 23 del 1 al terminar. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Padre amado y bueno, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por tu santo y divino Espíritu. Gracias a Dios por esta tu palabra. Ayúdanos a entender el verdadero pastor, Señor, de la humanidad. Oh Dios, ten misericordia. Glorifícate por cada oveja, Señor, incluyendo los hombres, los seres humanos. Y manifiesta tu Espíritu en cada hogar, en cada familia, en cada fiel oyente, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Luego de su programa, Una entrevista con Dios. Para mí un placer, presidente, presentarle a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, el tema central que tenemos hoy es Jehová Dios, el verdadero pastor de los pastores. Óiganme bien el tema. Jehová Dios, el verdadero pastor de los pastores. Y aquí en este Salmo 23, nuestro hermano David deja entender quién es el verdadero pastor. Así que es importante entender, vamos a ver que hay muchos pastores, pastores puestos por Dios, pastores que la Biblia identifica, pero hay pastores que no son puestos por Dios y que la Biblia no lo identifica. Así que cuando hablamos de pastor, ¿de qué estamos hablando y por qué aquí David dice que Jehová es el pastor? Amén, gloria a Dios. Cuando hablamos de pastor, estamos hablando de un solo pastor. Un pastor que es líder, un pastor que es luz, es el que guía, un pastor el que está siempre atento a todo lo que conduce personas. Vemos también en los animales, hay pastores que también conducen y dirigen a muchas ovejas a un lugar de un pasto fresco donde puedan alimentarse. Y Dios, a través de este capítulo 23 del Salmo, nos enseña que Él es el verdadero pastor, el único pastor, el que está sentado en medio del trono de Dios, el Cordero de Dios. Él es el pastor. Y algo más importante, que también en este capítulo 23 del Salmo nos dice que Él es el que nos guía a fuentes de agua viva. Escuche bien, a fuente de agua viva. ¿Para qué? Para alimentarnos, para saciar nuestra sed, nuestro cansancio, toda nuestra fatiga, todo lo que pueda venir. Él es nuestro pastor. Ahora vemos que también hay pastores, como decía el pastor al inicio del programa, hay pastores que son dirigidos y son llamados de parte de Dios, otros que no lo son y no son reconocidos, porque vemos a un líder. En el capítulo 13 de Hebreo nos enseña también que el pastor de Dios que ha sido llamado debe ver la conducta y la fe que tiene en Cristo Jesús. Es un líder. Pero vemos el pastor de pastores que habla aquí el capítulo 23, donde David reconoce que hay un pastor que lo dirigía a él, aún siendo él rey, aún él siendo un líder, pero había alguien más que tenía que dirigirlo a él, que es Jehová Dios de los ejércitos, a través de su Hijo amado Jesucristo, a conducir a un pueblo a la tierra prometida. Pastor. Amén. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza, pero el pecado entró en el hombre y el hombre se corrompió. Entonces estaba ambulante, estaba por ahí y necesitaba uno que lo pastoreara, uno que lo guiara a puerto seguro. Y en la Biblia encontramos varios pastores marcados por Dios, comenzando con Adán. Adán fue el primer, de capítulo 2 de Génesis, es muy importante, del 15 al 20. Vamos a leerlo para que vean que Adán fue el que le puso nombre a todos los animales. Dios se lo entregó para que él pastoreara, ¿entiende? A las ovejas primeramente. Miremos estos puntos del 15 al 20 del capítulo 2 del libro de Génesis. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová lo tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Ve usted? Dios le dio la autoridad al primer hombre, a Adán, para que le pusiese nombre a todo, para que cuidara. Bien, allí se enseñará sobre todas esas cosas, muy importante. Entonces aquí un pastor es una persona que tiene cuidado de lo que Dios ha puesto en su mano, o es un administrador de Dios. El segundo pastor fue Abel. Vamos a leerlo en el capítulo 4, del 1 al 4, ¿entiende? Vamos a mirar allí, o del 1 al 5, que Abel fue el segundo pastor que Dios puso sobre la tierra. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primeros primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Ve? Entonces Abel fue el segundo pastor y cuidaba de las ovejas, y Dios lo bendecía. ¿Tiene? Un pastor que tiene cuidado de cuidar lo que se le ha puesto en su mano. Pues vemos y repetimos, es un buen administrador. Ahora, si vemos nosotros que después de Abel vino otro pastor que se llamó Abraham, ¿sí? Y Dios puso a Abraham. Después de Abraham vino entonces Jacob, y Dios puso a Jacob, ¿entiendes? Después de Jacob entonces vino Moisés, que es muy importante. Y de Moisés entonces fue muy importante que vino David, el rey David, era pastor de ovejas, ¿sí? Y luego Dios lo puso pastor de Israel. Y después de David vino Cristo Jesús. Mire cómo es el punto. ¿Sí? Por eso que la Biblia identifica como pastor. Por ejemplo, le damos a Juan 10 para que veamos que Jesús es el buen pastor. ¿Sí? Entonces, de Abraham a David, de David a Cristo. ¿Sí? Entonces, Dios puso que esta gente que le estamos mencionando, primeramente eran pastores de ovejas. Para llegar a Cristo Jesús, era pastor, entonces lo cambió a pescadores de hombres. Leamos que la Biblia identifica a Jesús como el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Ve usted? Entonces Cristo es el buen pastor de los pastores. ¿Sí? En el capítulo 20 de San Juan, Dios puso a Pedro y le dijo, pastorea mis ovejas. Y aquí es muy importante que entendamos esto. Las ovejas no son de los pastores. Los pastores están administrando, ¿se entiende? Lo que le pertenece a Dios. Las ovejas son de Dios. Quiero que entiendan eso bien, pastores. Porque hay mucha gente que se han adueñado de los pastores, de las ovejas. Leamos lo que dice Jeremías 23 para que miremos allí cómo Dios reclama a los pastores que Él puso para que pastorearan las ovejas. Y las ovejas están sufriendo. Y ya aquí no está hablando acerca de animales, sino de seres humanos. Entonces las ovejas pertenecen a Dios, los seres humanos que lo creó a imagen y semejanza. Miremos como dice aquí en Jeremías. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas, mi rebaño, dice Jehová.
Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las esparcisteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. ¿Te ve? Entonces Dios está reclamando, porque las ovejas le pertenecen a Dios. Aquí está hablando acerca de presidente, está hablando de reyes, ¿me entienden? Está hablando de personas que Dios ha puesto al frente para administrar. Todos estos presidentes y reyes de la tierra que están maltratando al pueblo, se la van a ver con Dios. Porque el pueblo, los ciudadanos, no son de la nación, son de Dios. Dios lo creó a imagen y semejanza. Ahora, cuando han aceptado a Jesucristo, ahí viene el otro problema. Entonces, pues Dios es el pastor de la iglesia. Oigan bien, es el pastor. Entonces hay muchos pastores que están viviendo una vida desordenada. Dice ahí en el capítulo 10 de San Juan que son ladrones y salteadores. Y cuando ven las ovejas, ¿qué pasa? Huyen, porque ven el lobo que viene. ¿Y dejan qué? Dispersan las ovejas. Aquí David está diciendo, Jehová es mi pastor. Y mire, David pasó primeramente por pastores de animales. Todo lo que Dios llama, primeramente lo pone en un entrenamiento. Cuando Dios llamó a David, era pastor de ovejas. Cuando Dios llamó a Moisés, era pastor de ovejas de su suegro Jetro. Sí, es muy importante. Cuando Dios llamó a Jacob era pastor de las ovejas de su tío Labán. Sí, si buscamos por todo sitio, encontramos que Dios primeramente lo entrenó. ¿Para qué? Para que aprendieran a administrar al pueblo. Y es por eso que Dios, antes de poner un pastor al frente de una obra, primeramente lo instruye. Lo hace que sean, ¿qué? Ovejas. ¿Sí? Hay que ser ovejas primero para poder conocer lo que es una oveja. ¿Por qué hay muchas ovejas que se quitan la lana? Cuando no tienen nada que hacer, se quitan la lana y pelean. ¿Por qué? Porque los pastores no están al tanto. Sí. ¿Qué es lo que dice David? El Señor me lleva a pasto que fresco. Es decir, que el buen pastor busca pasto fresco, busca agua cristalina donde está hirviendo el agua, no que está posada para que no se enfermen. O sea que todas estas cosas vemos nosotros, que eso es lo que Dios ha llamado. Por eso Dios le dice a Pedro, ¿me ama Pedro? Apacienta mi cordero. Son tres cosas importantes que el pastor tiene que aprender. Cordero, ¿entiende? Tiene que aprender, porque Dios no apacienta ¿qué? Dios no apacienta cabrito, sino cordero, que son los niños, ovejas, ¿entiende? Apacienta mis ovejas, apacienta mi cordero, y apacienta, ¿entiende? Porque los ancianos, ¿te ves? Los ancianos son como niños. Entonces los niños necesitan, ¿entiende? Leche, como dice Pablo ahí en 1 Corintios 3, hay que darle leche, primeramente. Y hay que buscar fresco, ¿entiendes? El Señor pone la parábola de que de el buen pastor, que cuando una oveja se pierde, va y guarda bien la 99 y va en busca de ¿qué? La oveja que se ha perdido. Y no le cae garrotazo. No. Busca el callado para sacarla y la cae en el hombro y la venda. ¿Usted lo que es un buen pastor? Entonces el Señor es el buen pastor. Él es el pastor de los pastores. Y tendremos que darle cuenta a Dios de lo que Él puso en nuestra mente. Es más, vamos a leer ahí en 1 Corintios, en el capítulo 4, para que vea que se requiere de los administradores que sean hallados fiel. Bendito sea el nombre de Dios. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Debe. Hay muchos pastores que no son fieles, que están maltratando a las ovejas, que están atando mal y están pasando por alto lo que las ovejas están haciendo. Y por eso las ovejas que viven peleando uno con otro. ¿Sí? Y al pelear uno con otro, ¿entiendes? Vamos a leer el 1 Corintios capítulo 3 del 1 al 5 para que nos demos cuenta, ¿me entiendes? ¿Por qué las ovejas se quitan la lana? O sea, que pelean cuando se pone un cargo aquí a este tiene celo, este tiene envidia. Porque son niños todavía, no pueden comer vianda. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente, soy de Pablo, y el otro, soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos?
servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Ve usted? Entonces Dios va a llamar a cuenta porque se ha descuidado el rebaño. David dice, Jehová es mi pastor y nada me falta. Oye la palabra, nada me faltará. En lugar de delicado pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Usted ve, ese es un buen pastor. Así que pastores, hablan, porque vamos a darle cuenta a Dios de lo que Dios puso en nuestra mano. Las ovejas no son animales, son seres humanos. Así que no podemos estar dando carretazos y cuantas cosas y permitiéndole muchísimas cosas desde el púlpito, muchísimas cosas que se están permitiendo hoy en día a las ovejas. Por eso están en pecado, están en desobediencia. ¿Sabes cuántas ovejas están andando de pasto en pasto buscando pasto porque no encuentran alimento? ¿Sabes cuánta gente tiene sed de la iglesia y están secos? Son huesos secos, como dice Ezequiel en el capítulo 37. Huesos secos. ¿Hace falta qué? Palabra de Jehová. Él le dice, oí palabra de Jehová. Así que Dios va a demandar. Miren cómo Dios le dice a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 de Éfeso, tiene de verso 1 en adelante, hasta el 4 o el 5 por ahí, para que veas cómo Dios dice. Pero tengo contra ti que has dejado tu pecado, que estás permitiendo cosas que yo no permito. Si no voy a quitar el candelero de tu lugar si no te arrepientes. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Te ve? Eso dice, tengo contra ti. Está hablando acerca del pastor, del ángel de la iglesia. Pastores, deténganse. Parados son los que me vaya a ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué hay mucho bochinche dentro de la iglesia? ¿Por qué hay tantos escándalos? ¿Por qué hay tantos problemas? Peleándose uno con otro. ¿Por qué se están sacando la lana, ¿Ha descuidado usted las ovejas, como leímos ahí en el capítulo 23 de Jeremías? Que los pastores estaban maltratando y robando y dejando a la intemperie las ovejas. Es muy importante, amigos televidentes y pastor, este mensaje, el capítulo 23 de Salmos, vemos nosotros que si hay un sometimiento, primeramente, si hay una obediencia a lo que es la palabra de Dios, vamos en una dirección correcta. Y el líder no puede caer. ¿Por qué? Porque va dirigido por el poder del Espíritu Santo, que es muy importante. Porque el líder lo podemos llamar mucho, pero si no estamos guiados por el poder y la esencia misma de Dios, no podemos someternos, y mucho menos vamos a poder someter las ovejas a la dirección como Dios nos dice a nosotros. Pero somos dirigidos por el poder del Espíritu Santo, podemos llevar, porque son palabras no nuestras, sino la palabra de Dios, dirigido por el Espíritu de Dios. Ahora, después de la obediencia, el sometimiento. Si estamos sometidos bajo la voluntad de Dios y a la obediencia y a los estatutos de Dios, podemos llamarnos un líder que lleva a pasto fresco, a un lugar donde hay alimento, y alimento espiritual, alimento de la cual guarda, el alimento de la cual alimenta, el alimento de la cual da fortaleza, el alimento de la cual, que es la palabra de Dios, porque no es uno que está hablando, sino es el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque eso es lo que necesita el pueblo de Dios: hierba fresca, pasto fresco, que es palabra de Dios, dirigida por el poder del Espíritu Santo, para poder entonces nosotros poder ser un líder, poder dirigir el pueblo de Dios. Pero si andamos vacíos, no podemos dar lo que no tenemos, que es muy importante, líderes. Muchos decimos llamarnos líderes, pero ¿qué damos? ¿Qué es lo que Dios nos dice y lo que no hacemos? Es muy importante. Aquí para David, siendo él un rey, reconoce que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando se dice así, hay un sometimiento completo en la mano, en la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque por el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 12, 1 Corintios: nadie puede llamar Señor si no es en el Espíritu Santo. Y aquí vemos nosotros que Él reconoce en el Espíritu de Dios: Él es mi pastor, Él es el que me conduce, Él es el que me dirige, Él es el que me dice qué tengo que llevar yo al pueblo, qué tengo que hacer yo con las ovejas que me ha puesto en sus manos.
Muy importante. Es un trabajo arduo, claro que sí, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pastor. Amén. Un buen pastor es aquel que está pendiente de lo que Dios le dice. Recuerde cuando Moisés estaba pastoreando el pueblo, Moisés, cuando había un problema, un conflicto, él venía al monte. Él subía al monte a buscar a Dios porque él sabía que las ovejas no eran de él, que eran de Dios. El pueblo de Israel, que era rebelde, incircunciso de corazón, idólatra, pagano, que nació y se crió ahí en Egipto, y aprendió toda la mala costumbre de Egipto. Y entonces Moisés tuvo que instruirlo, porque eso que te comienza desde pequeño. Sí. Tiene que cuidar las ovejas. Las ovejas hay que cuidarlas, hay que buscar agua. Y en el desierto es difícil. Y por eso querían linchar al mismo Moisés. Pero Moisés venía al pueblo. Y Dios le decía lo que el pueblo necesitaba. Y ustedes vienen a Dios, vienen al monte para que Dios le diga qué es lo que está pasando con las ovejas. Porque no, aquí mando yo soy el pastor aquí. No. Ahí manda Dios. Usted que Dios lo puso como pastor. Usted tiene que buscar para que busque el antídoto que el pueblo necesita. ¿Cuál es el jarabe? El critomicina, la palabra que necesita. ¿Sí? Moisés iba al pueblo. Moisés iba al monte. Moisés hablaba con Dios. Dios le decía, esto es lo que está pasando. En una ocasión el pueblo estaba rebelde y quería linchar a Moisés. Sí. ¿Y qué hizo Moisés? Vino al pueblo. Y vino después ante Dios y le dijo a Dios, ¿qué tú tienes de mano? Una vara. Dale a la peña. Sí. En una ocasión le dijo, háblale, pero en la segunda ocasión dijo, dale a la peña para que bote agua. Y el pueblo estaba rebelde. Pero entonces ahí Moisés pecó. Sí. Dijo, venga incircunciso de corazón, que voy a hacer que esta peña bote agua. Voy a hacer. Antes decía, Jehová va a hacer. Hoy en día, ¿cómo dice la gente? Yo voy a hacer, yo cancelo, yo declaro, te equivoca. El que tiene la autoridad, y eso está en el capítulo 10, vamos a leer el capítulo 10 de San Mateo, verso 1. Quien tiene la autoridad y el poder que se lo dio a la iglesia, a los ministros, es Jehová, no eres tú. Así que tú no eres dueño de la iglesia. Tú no puedes decir yo cancelo, yo demando, o yo aquí mando, yo soy. No. Tú tienes que someterte a Dios para que Dios entonces controle las ovejas que están dispersas. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesucristo llamó a los discípulos, a los que llamó para que pastorearan, y le dio autoridad para echar fuera a los demonios y para sacar toda dolencia. ¿Me están entendiendo, pastores? Las ovejas no son de ustedes. Tienen que someterse a Dios. Hay división, hay escándalo, y van a haber mucho escándalo, como el Señor me ha dado en esta semana. Va a haber escándalo terrible de muchos líderes que están viviendo una vida no conforme a Dios, no se están consagrando a Dios, están viviendo en pecado, y por eso el pueblo está escandalizado, el pueblo no haya qué hacer. Ahora, ¿qué hay que hacer con las ovejas? Leamos lo que dice Hebreos capítulo 13, el versículo 7 y el versículo 17. Vamos a mirar aquí, querido pastor, y meta a la iglesia en ayuno y oración, porque las mismas iglesias están rebeldes, ¿entiendes? Y quieren lincharlo a ustedes, y quieren dividir y sacarle las ovejas, las otras ovejas, y llevarlas a otro parto. No. Ustedes son responsables entre Dios. Mire cómo dice aquí. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, queridos hermanos, fieles, ovejas, ya ustedes no son ovejas de 4 patas, sino que tienen 2 piernas, 2 pies, 2 manos, 2 ojos, tienen una cabeza, 2 oídos, tienen que oír, tienen que ver las cosas del pastor. Dice allí, acordaos de vuestros pastores. Hay muchos pastores que sufren por las condiciones de las ovejas, por el que del pueblo, y a veces se acuestan sin comer, o a veces no hayan que vestir, porque no tienen, están pasando por necesidades, y el obrero es digno de su salario, y nosotros le tenemos los diezmos, las ofrendas y cuantas cosas, y no le ayudamos. Dice, acordaos de vuestros pastores. Pero en segundo lugar, dice allí, mirad cuál ha sido el resultado de su conducta. ¿Sí? Si están viviendo una vida bien delante de Dios, una vida en santidad, una vida de obediencia, entonces, el resultado de su conducta, entonces vamos a imitar la fe de ellos. ¿Sí?
Si ellos están viviendo conforme a la palabra de Dios, y lo que están enseñando es la palabra de Dios. David lo hizo, Moisés lo hizo, Abraham lo hizo. Porque esto es por fe. Y ellos van a darle cuenta a Dios. Pero no solamente eso, ovejas, no solamente tienen que acordarse, tienen que someterse a ellos. A los hombres que Dios puso y mujeres que hay. Leamos, repitamos el versículo 17. Es muy importante. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Sí? No se quejen de los pastores, no estén hablando mal de ellos, porque eso es lo que está pasando también. Sí. Hay mucha gente que van a los otros hermanos para dividir la iglesia. Vámonos de aquí, y están de pasto en pasto, se llama cabrito. Todos los que están brincando, que se van de la iglesia porque está pasando algo, en vez de dejarse a orar por los pastores. Como dice la palabra, que debemos acordarnos, o sea, orar, buscarlo. Segundo, someternos, obedecerlo, dice ahí la palabra. Someterlo y no quejándose. Entonces no se pueden quejar. Tienen que venir ante Dios, orar por ellos para que Dios tenga misericordia y le dé fuerza. ¿O usted cree que es fácil pastorear? No. Por eso es que Dios no coge a todo el mundo para pastorado. Y mucha gente después entrega y se van, porque no pueden más resistir. Porque tienen cabezones allí, gente que dividen al pueblo, gente que habla mal de los pastores. No, Dios quiere gente santa en su pueblo, ovejas santas, que puedan someterse, que puedan obedecer, que puedan vivir una vida santa, agradable a Dios, porque van a darle cuenta a Dios. Dice ahí que le vamos a dar cuenta a Dios. Así que deje de estar criticando a los pastores y maltratándolos. Si están viviendo una vida desordenada, ore por ellos para que Dios lo ayude. Sométase a ellos. Si usted pertenece a alguna institución, si usted está trabajando, ese trabajo, esa factoría o esa oficina tiene reglas, reglamentos, usted tiene que someterse. Si usted no se somete, usted pierde su trabajo. Eso pasa también como oveja de Dios, como Cristo es el pastor de las ovejas y pastor de los pastores, ellos van a darle cuenta a Dios de cómo usted vivió. Eso dice la palabra. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que obedecer a nuestros pastores. Tenemos que orar por ellos. No dividir, porque le va a dar cuenta a Dios. Si usted está dividiendo al pueblo o está destruyendo, no, que este pastor está haciendo esta cosa oculta, pues venga ante la presencia de Dios. No venga a destruir, a dividir el pueblo, ni a estar llamando al concilio. Ore por ellos, para que Dios le ayude y le dé fuerza, le dé sabiduría. Como hizo con Moisés, el pueblo quería lincharlo, pero Dios defendió a su siervo. Como hizo con Abraham, quería linchar, pero Dios defendió a Abraham. Como hicieron con Jacob, también Dios lo defendió. Como hizo con David, ¿entiendes? Por eso que David está diciendo ahí, Jehová es mi pastor. Porque David necesitaba, los pastores necesitan un pastor. No el concilio, sino Jehová de los ejércitos. Porque las ovejas son de Dios. Entonces vamos a someternos a Dios, vamos a buscar dirección de Dios, vamos al monte, o sea, ayuno y oración. Vamos a buscar por qué el pueblo está rebelde, por qué el pueblo está en desobediencia. Dios está allí, hay un ángel de Dios. ¿Sabían ustedes esa cosa? Hay un ángel de Dios en cada iglesia, hay un ángel, además del ángel que es el pastor, hay un ángel de Dios literalmente que está ahí vigilando para dirigir a este hombre de Dios, a esta mujer de Dios. Pero hay que estar en comunión con Dios. Venga, pastor, ¿en qué yo puedo ayudarle? Que vengan a dialogar con él, él necesita, ¿entienden? Hay pastores que no se dejan ayudar, pero hay otros que se dejan ayudar. Entonces usted venga y clame a Dios. Antes de venir, entiende, acusarle cuantas cosas. Como dice la palabra de Dios, que contra un pastor no venga, entiende, a menos que sea con 2 o 3 testigos, después de haber orado. Y para levantar lo que dice el capítulo 6 de Gálatas. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo que no sea tentado. ¿Ven ustedes? Tenemos que tener cuidado con nuestros pastores. Son muchos los que están sufriendo. Son muchos los que están entregando la obra. Porque ya no puede más. Pastores, no entregue la obra. Deje que Dios se la quite. Dios le da descanso. Puede ser Dios, no usted. Pero tampoco trate de abusar. Porque no lo están entendiendo, no lo están comprendiendo. No. Ore por sus ovejas. Clame a Dios, como dice David aquí. Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Muy importante que Él es el que conforta nuestra alma, el que conforta y hace justicia por amor a su nombre. Es Jehová Dios de los ejércitos, el buen pastor. El buen pastor conforta el alma. Sabemos que un líder, como mencionó el pastor, hay muchas situaciones, hay muchas divisiones. Cómo arreglar un problema, cómo traer una palabra de edificación, de bendición, para que el pueblo de Dios pueda transformarse.
y sujetarse al pastor de pastores, que es a nuestro Dios Todopoderoso, que Él conforta. Pero es muy importante buscar la guianza siempre a través de su Espíritu Santo de Dios, poder entender lo que dice en este capítulo 23, de la que nos conforta el alma, que guiará a senda de justicia por amor a su nombre. La lucha es fuerte cada día, porque como mencionaba el pastor, hay personas que no se dejan disciplinar, hay personas que se ofenden con una palabra, pensando que es la palabra para ofenderlos a ellos, para sacarlos de la congregación, y al contrario, es porque que no se dejan sujetar a la palabra de Dios. Y sabemos que también un líder tiene mucho trabajo, muchas cosas. Mencionó una de las cosas, que hay momentos que pasa solo el pastor, necesita de ayuda, necesita de alguien, de una palabra de parte de Dios. Es muy importante que no solamente veamos lo que dice aquí en el capítulo 23 de los Salmos, sino también el hombre de Dios, el que ha escogido Dios, el que ha llamado a Dios, también tiene sus pruebas, tiene sus debilidades, tiene todo lo que pasa en un ser humano, pero buscando la fortaleza de Dios, como dice, que conforta el alma, nos ayuda a nosotros a poder atesorar y traer una palabra, un alimento al pueblo de Dios, y que toda pereza, todo malo entendido o cualquier cosa que suceda en las congregaciones pueda ser el que nos discipline al líder, discipline también al pueblo, a las ovejas, para que podamos entonces rendir nosotros ante Dios y reconocer que a Él lo ha llamado y que Dios lo ha escogido y que Dios ha hecho algo maravilloso en la vida para darle el pueblo de Dios en las manos de un hombre, en las manos de un líder. Así que también como siervo de Dios, como miembros de una congregación, tenemos que ver también nosotros en qué forma tenemos que ayudar, en qué forma podemos extender la mano al líder que ha puesto Dios. Muy importante. En este capítulo 2 no solo llamemos a Dios, que Él es nuestro pastor, porque también hay mucho que capítulo 23 da mucho, porque no solamente conforta el alma, no solamente hace justicia, sino que nos quita de todo miedo, nos separa de todo miedo. ¿Para qué? Para que venga la luz en nuestras vidas. Dice, el que estemos en sombra de muerte, no temeremos, porque Él está con nosotros, Dios está con nosotros, Dios está con el líder, Dios está con el pastor, con el evangelista, con el maestro, con el profeta, con el apóstol. Dios está ahí cuando es sometido el hombre a Dios, y entonces hay palabra de bendición, de edificación. Así que si algún momento ha pasado en tu mente salirte de la iglesia, la congregación, o dividir una congregación, no lo hagas, porque no lo estás haciendo al hombre, no lo estás haciendo al líder o al pastor, sino a Dios mismo. Así que con Dios no se puede jugar, patrón. Amén. Muy importante que entienda eso. Leamos los últimos 2 versículos de este capítulo 23. Estamos en el Salmo 23 y el tema que tenemos es: Jehová Dios es el verdadero pastor de los pastores. Pero usted no se ponga a estar diciendo ahí, no, que Jehová es mi pastor. No. Dios te puso una persona ahí para que te sometiera y obedeciera. Entonces, para que Dios entonces sea tu pastor, tú tienes que someterte aquí. Porque si no te sometes a este que Dios te puso, menos te vas a someter a Dios. Porque tú no estás viendo a Dios, tú estás viendo a este hombre que está ahí. Eso dice ahí 1 Juan capítulo 4. Que como tú dices que ama a Dios cuando aborreces a tu hermano que está viendo ahí diariamente y a Dios no lo ha visto. ¿Te ves? Entonces, si quieres ver a tu pastor, ¿entiendes? Que es el pastor de los pastores, sométete al que Dios te puso. No se haga arreglando. Leamos todos los versículos, muy importante. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así que no se haga corriendo para otras iglesias. Sé fiel. En Puerto Rico decimos que el que no tiene dinga, tiene mandinga. El que no tiene una cosa, tiene otra. El dominicano dice, nunca hace falta un pelo, un salcocho. Siempre va a haber algo. A cualquier iglesia que tú vayas. ¿Entiendes? Sométete, no se haga corriendo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque entonces era un cabrito, no era oveja. Y Dios no pastorea cabritos, sino ovejas. Y ustedes, pastores, deleguen. No sean pastores orquesta. ¿Sabe cuántos pastores quieren tocar todos los instrumentos? Ponga músico ahí, que Dios le ha puesto ahí, ¿entiendes? Moisés tenía problemas, no podía dirigir al pueblo. Y tuvo que venir el suegros, ¿entiendes? Retro. Y decirle, pero delega, pon personas, ¿me entiendes? Las cosas más pequeñas, pon a personas para que te ayude, porque si no, no va a poder llegar al pueblo y llevarlo donde Dios quiere, Y las cosas más grandes, entonces tú las supervisas, ¿sí? Sabiduría de Dios. Así que, pastores, deleguen. Busquen líderes, oren, métanse en ayuno y oración para que Dios les ponga, va a recibir esto y esto y esto. Dios dio ahí dones espirituales.
En 1 Corintios capítulo 12, del 1 en adelante, encontramos dones espirituales para edificar la iglesia, modificar la iglesia. Que haya un sistema de evangelización de los hogares por hogares. Hermano, que fue menudo, que uno que canta, que uno que dirige, que otro predica, que otro hace esta cosa, que otro aconseja. Hay varios ministerios que de la iglesia. Vamos, pastores, a poner, a delegar. No sea pastor de orquesta. Usted no lo puede todo. ¿Lo puede solamente en quién? En Jesucristo. Creo que dice para Dios, Filipenses, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Es Cristo Jesús. Pues entonces vamos a dialogar. Porque usted no va a estar vitalicio. Tiene que instruir. Dios le dijo a Moisés, instruya a Josué. Y Josué vino a sustituirlo. Dios le dijo, entiende, a Elías, instruya a Eliseo. Y él tuvo que instruirlo. O sea, puso, porque es que vienen. Son líderes que van subiendo, hermanos hermanos. ¿Me están entendiendo, pastor? Si queremos crecer la iglesia, si queremos un movimiento espiritual, vamos a delegar, vamos a coger un grupo de personas, instruirlo, capacitarlo. Terminó con él, termine con el otro, ¿entiendes? Vamos a instruir la palabra, el temor de Dios, para que pueda haber un desarrollo. No se crea que usted es el pastor orquesta, no. La iglesia es del Señor y usted va a tener que darle cuenta a Dios. Así que, queridas ovejas, queridos hermanos, sométanse a sus pastores, porque le van a dar cuenta, y sin queja. Le van a dar cuenta a Dios. Y oren y ayuden por sus pastores. Y busquen ahí, estén siempre dispuestos a hacer lo que su pastor les mande. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, bondad y misericordia. Bendice a los pastores que están pasando por dificultades. Aquellos que van a ser calumniados. Otros, Señor, que van a ser descubiertos por estar viviendo una vida no agradable a ti. Te pedimos misericordia y compasión. Ayuda, Señor, las ovejas, los hermanos, que no son animales, son seres humanos, que se sometan a ti, que obedezcan tu palabra, que se sometan a los pastores que tú le has puesto, Padre. Ten misericordia, ayuda la iglesia, porque tú vienes por un pueblo unido, Señor. Gracias. Y ahora te pedimos en el nombre de Jesús por el mensaje de tu palabra. Úsalo, Señor, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Con nosotros, en la palabra de Dios, el siervo del Señor, Jorge y Ramón. Amén, gloria a Dios. Nos quedamos en los libros de los Salmos, en el capítulo 136. Vamos a dar lectura al capítulo 136 de los Salmos, del versículo 23 al 26. Salmo capítulo 136, del versículo 23 al 26. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabá al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Con el tema, Él es Dios Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Él es el Dios Todopoderoso. Podemos llamarle en sin fin forma a Dios cuando estamos muy emocionados, cuando estamos que decimos tener primer amor a nuestras vidas, pero no entendemos quién es Él. No atesoramos el poder de Dios en nuestras vidas, y por eso es que solo lo leemos, solo decimos esto, porque leemos, pero no entendemos el significado, el poder, la autoridad de Dios, que Él es en todo y por todo. Yes. En este capítulo 136 vemos primeramente que dice, Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Bueno en rescatarnos, bueno en libertarnos, bueno en decirnos a nosotros que nos ama, en que en algún momento quizá pasamos alguna circunstancia, alguna prueba y sentimos estar solo, y Él, por su misericordia, nos dice que Él sigue siendo bueno, a pesar de que tal vez le hemos fallado, a pesar que tal vez lo hemos ofendido, no hemos obedecido sus mandamientos, pero Él sigue siendo bueno con su misericordia a nuestras vidas. Él es Dios Todopoderoso, porque aquí dice, Él es Jehová Dios de los ejércitos, el que en medio de las tribulaciones está siempre ahí, que en medio de las pruebas Él está ahí por su misericordia. No hay otro que podamos llamarlo nosotros. Él es, que muchas veces decimos, Él es el que me ayudó, pero te ayudó quizás por un interés. Él es el que me ha estado ayudando en esta forma, porque tal vez no haya interés, pero tal vez porque
le nace de su corazón hacerlo en un momento. Pero el que te hablo yo, el que es el Dios Todopoderoso, que vive para siempre por los siglos de los siglos. Él es el Dios que vengo a hablarte, de quien hace muchas cosas. En este capítulo 136 vemos nosotros que primero dice, Él es bueno y grande es su misericordia. ¿Tú conoces verdaderamente el que es bueno? O muchas veces llamamos bueno al hombre, a la mujer, al joven. Dice, él es buen amigo. ¿Pero qué hace el amigo? A veces el amigo te puede ayudar o te puede traicionar. Pero el que es bueno para siempre se llama Jehová Dios de los ejércitos. Yes. Él es bueno porque la misericordia de Él no se acaba. La misericordia de Dios es eterna. La misericordia de Dios es para todo el tiempo. No es por un momento. No por una necesidad que pueda haber Dios en nosotros y extiende su misericordia hacia nosotros. No. Él sigue siendo Él. Él es el Dios Todopoderoso. El Dios del que habla la palabra de Dios. El Dios que vino y se reveló a los hombres a través de su Hijo amado Jesucristo. Y de la cual tampoco pudimos entender nosotros quién era Él. Lo matamos pensando que con eso encontramos nosotros la felicidad, encontramos el gozo. Pero al contrario, venimos a encontrar algo más del gozo, que es la salvación y la vida eterna a través de su Hijo amado Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él al resucitar el tercer día nos vino a dar no solamente gozo, no solamente paz, sino vino a decir, yo soy el que soy. Aleluya. Él es nuestro Dios. Yes. Y para hablar el que es nuestro Dios, debemos tener una palabra que Dios lo dice, que ¿quién es la fe? Cristo Jesús. Debemos tener convicción y certeza. Porque esto no es solamente de hablar, amigo televidente, esto no es solamente de hablar de Dios. Tener convicción y certeza que Él sigue siendo Él. Él en todo poder, en todo su poder, en toda su gloria, sigue siendo. Y ha pasado miles y miles de años y sigue siendo. Sigue haciendo obras poderosas, sigue sanando, sigue libertando, sigue haciendo milagros. Él es nuestro Dios, del Dios que se llama Jehová Dios de los ejércitos a través de su Hijo amado Jesucristo y que ha dejado su esencia aquí en esta tierra, su Espíritu Santo. Sigue siendo, Él es nuestro Dios Todopoderoso. También para ser Él, ¿qué debe ser el ser humano? ¿Qué debe ser el que es seguidor o servidor de Dios? Debe alabarle a Dios, porque sigue siendo Él. Tiene su gloria, tiene su poder. Hay que alabarlo. Pero no alabemos por un momento. No alabemos por que nos sintamos nosotros por un momento de alegría en nuestro corazón, sino alabemos a Dios porque sigue siendo Él para siempre. Él es nuestro Dios Todopoderoso y tenemos que alabarlo porque sigue siendo Él todavía y sigue haciendo milagros en nuestras vidas. Otro en este capítulo 136 encontramos también que el único que hace maravillas. ¿Y cuáles son las maravillas de Dios? Sanidad, milagro, restauración, un sinfín que no hay, como dice David, si yo lo quiero enumerar, no puedo enumerarlo porque son grandes sus maravillas de Dios. Yes. Y no estoy hablando de una maravilla como salen en las televisiones, que la mujer se convierte en una, y le llamamos mujer maravilla, no, estoy hablando de Dios Todopoderoso, el que hace, que cambia, transforma, levanta, restaura y te hace una nueva vida en tu ser. Él es nuestro Dios Todopoderoso, el que hace maravillas. La maravilla que hace Dios, no por un momento. La maravilla que Dios derrama su poder, su gloria, es para transformar nuestra vida, mente, corazón, alma, espíritu, para que nosotros podamos seguir hablando de las grandezas y de sus maravillas de Dios. Porque muchas veces, pastor y amigo televidente, decimos, Dios es maravilloso, Dios hace sus maravillas, pero las maravillas no las atesoramos nosotros porque no las podemos ver. O escuchamos las maravillas de Dios, que Dios es maravilloso, que Dios hace maravillas en nuestras vidas, pero no las podemos entender porque esto hay que discernirlo en el Espíritu Santo para poder tomar esta palabra, tomar este mensaje, tomar este alimento que Dios ha dejado a través de su palabra a nuestra alma. A nuestra alma, porque el alma es que sufre, el corazón es el que sufre, los pensamientos que hay, tribulaciones, hay pensamientos que vienen para destrucción de nuestra vida, yes. Pero Dios sigue haciendo sus maravillas, porque Dios no solamente transforma el alma, no solamente cambia el corazón, sino cambia completo, para que adoremos y glorifiquemos el nombre de Dios. Pero primero dice, bueno es Jehová y grande es su misericordia.
¿Cómo va hablándonos Dios a nuestras vidas? Él es bueno, hay que alabarlo. Ahora dice que Él es el único que hace las maravillas. Las maravillas es una lista. No tenemos tiempo para enumerar toda esta lista, que lo que Dios hace cada día en la vida del ser humano. Encontramos también que Él es el que creador de los cielos. El hombre no puede hacer. Muchos aún todavía en la tierra, habitantes de la tierra, dicen que no existe Dios. Pero orando y escudriñando la palabra de Dios, me hacía yo la pregunta, pero el hombre no puede hacer los cielos. El hombre no puede crear la tierra. Entonces, ¿quién lo creó? Dios. Pero el hombre natural dice, no hay Dios. El hombre necio dice, no hay Dios. Pero pensemos un momento, ¿quién creó los cielos? ¿Quién dividió la tierra? ¿Quién dividió los mares? ¿Quién dividió los ríos? El hombre no lo puede hacer, sino Él es el Dios Todopoderoso que lo ha hecho. Él es el que tiene poder para hacer todo lo que Él quiere hacer a su voluntad. Por eso en este capítulo 136, en el versículo 23 dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Yes. Dios Todopoderoso. ¿Se acordó tu amigo cuando estabas pasando tribulaciones? ¿Se acercó tu amigo, tu amiga a levantarte cuando estabas caído? ¿Vino un amigo tuyo a levantarte, a ayudarte cuando estabas pasando en tribulaciones o en enfermedades? No. El que vino se llama Jehová Dios de los ejércitos a levantarte, a ayudarte. Al momento que estabas necesitado, Él vino a acercarse a tu vida. Y por eso vengo a hablarte de Él, para que conozcas y sigas conociendo y tengas ese hambre y sed de conocer el verdadero Dios. El Dios que habla la Biblia, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que sigue siendo bueno a nuestras vidas, el Dios que sigue haciendo maravillas, al Dios que merece alabanza y adoración y agradecimiento cada día en nuestras vidas, porque sigue siendo maravilloso por su misericordia a la vida que Él creó a imagen y semejanza. Para volver a este capítulo 136 dice, Él es el que en vuestro abatimiento se acordó de nosotros. Se acordó, ¿por qué? Porque vemos nosotros el sacrificio que hizo cuando envió a su Hijo amado Jesucristo. Pero antes de esto, antes que Él creara el pueblo de Él a Israel, cuando estaban en Egipto, estaban esclavizados. Pero llegó a los oídos de Dios y dijo, este es mi pueblo que yo creé, es el pueblo que yo escogí, lo voy a libertar. Y así nos dice a nosotros también, yo soy el que he hecho a imagen y semejanza a todo habitante de la tierra. Los tengo que ayudar porque yo los creé, yo los hice. Entonces vemos nosotros aquí que Él se acuerda del momento de tribulaciones. Él está atento a las situaciones, a los problemas que estemos pasando cada día. Él está ahí. Él es nuestro Dios Todopoderoso. Porque para siempre es su misericordia. Esa palabra para siempre, no por un momento, para siempre es su misericordia porque Dios es eterno. Dios vive para siempre por los siglos de los siglos. Y algo más que nos enseña la palabra de Él, que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Te lo digo en la palabra humana, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y para mañana o en el futuro, sigue siendo el mismo Dios. Él es, amigo televidente, al Dios que hablamos, del Dios que alabamos, el Dios que decimos que Él sana, que Él restaura, que Él levanta, que Él hace cosas maravillosas. Y dice aquí, el que hace maravillas se llama Jehová Dios de los ejércitos. Aleluya.